Bienvenidos a Marte con Venus. Soy Pía Gómez. Y yo Diego Cepeda, y cada semana conversaremos con invitados especiales sobre temas de salud mental. Prepárate para descubrir perspectivas nuevas e inspiradoras. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Marte con Venus. Estamos aquí con un invitado súper especial que nos emociona mucho tener aquí. De verdad, es una inspiración para nosotros. Él es Alfonso Aguirre. Alfonso es escritor, es TikToker, es emprendedor y empresario. También es CEO y cofundador de By the Land. Tiene ya varios libros publicados, unos ya en puerta. Y bueno, su contenido tiene un impacto gigante para inspirar a las personas también, tanto en pláticas como en diseño de marca personal, entre muchas otras cosas. No sé si quisieras agregar algo también tuyo, lo que tú quieras. Yo creo que todo esto se puede resumir como en la frase que a mí me encanta, que es desayuna como dicen a tus proyectos, que a eso me dedico. Ok, me Fíjate que encanta. se hace algo bien padre y que lo hayas dicho ahorita, porque yo Sí. soy, a mí y en muchos de los episodios que hemos grabado, yo soy de frases. A mí las frases es como lo que más me llega, lo que más me pega. Me levanto, o sea, yo mi día me inspiro mucho por frases. Y algo que me gusta mucho de tu Sí. contenido, de hecho, yo lo sigo desde hace mucho tiempo, son tus frases. Como que tienes una frase como para cada momento, para cada situación. Siempre encuentro una frase en tu perfil que me llega. Y qué padre que tengamos la oportunidad de estar aquí contigo. De hecho, Gracias, igualmente. algo bien padre que te platiqué, que te mandé ayer, que yo tuve la oportunidad, hubo una rachita de mi vida que la verdad yo estaba pasando por una depresión fuerte, como que no la estaba pasando muy bien, y entre mi familia se sabía. Y un día llegó una tía y me dijo, a ver, como que tú sé que tenías un vacío, sé que no te sentías, y como que a mí algo que me gustó de tu libro es que tú pasaste como por algo por el estilo, Sí. y a mí llegó una tía y me dijo, oye, te quiero regalar este libro, la verdad es que lo leí, es de un chavo, tal, tal y tal. Yo no tenía ni la menor, o sea, yo no sabía, como que no No lo junté habías ligado que era con las frases que leía todos los días. O sea, dije que no lo había ligado y leí tu historia. La verdad es una historia muy padre porque yo me sentí identificado en muchísimas cosas y más como que qué padre que tú ya te estés pues inspirando a jóvenes a salir adelante en ciertas cosas, cómo Sí. empiezas con tus emprendimientos y hasta me dio muchísimo gusto porque es una tía que quiero mucho, de hecho es mi madrina Ajá. y ayer le dije, oye, ¿sabes qué? Mira, voy a grabar con el libro que me diste. La verdad ese libro a mí me sirvió muchísimo en algunos aspectos de mi vida que en ese momento ya lo sabía. Y no sé, como que me dio mucho orgullo de que ya tener la oportunidad de tenerte aquí con nosotros, porque la verdad te digo, a mí en mi proceso, que ha sido un proceso de mucho tiempo, de yo estar pasando etapas pues difíciles en mi vida, me has ayudado muchísimo, entonces la verdad te lo agradezco de frente y se me hace bien padre tener la Sí. oportunidad de estar haciendo contenido contigo. Y yo Gracias. todavía, o sea, no leo tus libros, pero también veo tu contenido. Y literal, o sea, me da risa, pero quiero ser como tú. O sea, bueno, yo soy psicóloga, Ujú. pero como que ahorita justo le estoy dando un giro como a mi marca personal, Ok. ¿no? Esa es la palabra. Entonces veo tu contenido y me inspira mucho a como a ver como desde dónde me quiero compartir, ¿no? Y bueno, me gusta mucho escribir, me gusta mucho reflexionar y pues desde ahí, qué padre que lo estás haciendo, qué padre. Y no solo que lo haces, sino la forma en la que lo haces, de Ujú. una forma súper creativa, de una forma súper original, ¿no? Y entonces, bueno, desde ahí quisiera empezar yo, pero tú dinos algo más, no sé si quieras Sí, compartir más gracias. Y cosas. creo que esto es súper inspirador y creo que también es como un ejemplo de cómo tanto tu esfuerzo como el tuyo y el de todas las personas siempre tiene como un impacto más allá del que podemos imaginarnos Sí, con el trabajo que cada quien está haciendo. Y cuando te dedicas como a tus proyectos y cuando te dedicas así a hacer lo que te gusta y así juntar tus pasiones, exacto. siempre va a tener como que ese efecto dominó que nunca nos imaginamos. Entonces creo que hay momentos en los que justo a través del journaling, que a lo mejor ahorita podemos hablar de eso, Ajá. Exacto. cómo, o sea, preguntarnos siempre, ok, el trabajo que estoy teniendo actualmente, ¿qué impacto está teniendo que no estamos viendo? Y es como una muy buena pregunta para que todos nos podamos ir dando cuenta de lo que hay mucho más allá de lo que parece en el día a día. Y yo creo que no te Exacto. das mucha, o sea, a lo mejor no te das cuenta del impacto que tú estás teniendo con muchas personas. O sea, yo creo que tú nunca te hubieras imaginado que a un niño de San Luis, un libro tuyo, le dio muchísimas ideas y como que le dio hasta, pues más ganas de ver que o sea, un chavo de la edad está saliendo adelante en esas cosas. Ujú. O sea, a mí sí has llegado a ser como una inspiración en muchos sentidos. Y yo siento que tú a veces no te das cuenta del impacto que le estás llegando a muchísima gente. Entonces siento que Y eso es algo. Lo ustedes ves con el como podcast y tú con tu trabajo de psicología, justo. entonces creo que justo como que esa es la pregunta, como cómo en lo que cada quien está haciendo podemos darnos cuenta de ese impacto y el efecto Claro. dominó. Exacto, porque lo vemos de una forma muy general a veces, Ujú.
pero en el uno a uno ahí está el impacto, aún a lo mejor no Sí, conoces siempre hay un no efecto conozcas dominó. a esas personas directamente, ¿no? Entonces con eso me gustaría preguntarte un poquito como, ¿cómo fue que tu vida se fue dando hacia lo que fue esta carrera, que ahora Ujú, eres escritor y destacas en esto, ¿no? ujú. Pues creo que regresando como mucho en la historia, uno de los puntos más Sí. decisivos fue cuando entré en ingeniería industrial, que fue la carrera que yo elegí. Y fue como una carrera muy como obvia, porque al menos en la ciudad en la que yo crecí, en la ciudad en la que yo nací, como que ser ingeniero industrial era lo típico. Y aunque nadie me dijo como que tienes que estudiar esta carrera, como que era lo normal, Lo como que tocaba. ajá, lo que te No te lo tocaba, cuestionaste. como que no cuestionabas. En esa época no había tantos podcasts, no había como el internet como está ahorita, que hay como contenido de crecimiento, mucho de desarrollo personal. Entonces no tenía las herramientas como el journaling, ni como terapia, ni como nada de introspección. Entonces fue como que, ok, voy a entrar en ingeniería industrial. Y Ujú. realmente las clases no me encantaban y yo sí veía como a los otros de mi carrera, a mis compañeros, sí batallaban, sí tenían que estudiar, pero les emocionaba o les daba curiosidad, o ya tenían como que un background porque habían leído de eso, Claro. estaban como que relacionados con los temas porque les gustaba y siempre se nota cuando algo te gusta y cuando no te gusta. Y tardé muchísimo en cambiarme de carrera, tardé 2 años y medio y fue como la primera experiencia en decidir si ir por lo que te gusta versus a estar como que nada más en una profesión o que te está dando dinero o que tiene como que un aparente, entre comillas, futuro prometedor. Sí, seguridad y Ajá, estabilidad, ¿no? entre comillas, porque Sí. pues puede ser Pues no vas a estar estabilidad, feliz. ajá, pero súper inestable, Limitada, ¿no? inestable interiormente o inestable en estar juntando tus pasiones. Claro. Entonces, como Sí. que eso de estable es como un engaño a veces, porque de qué sirve como que esa estabilidad si vas a estar como tú súper mal como persona si no puedes estar en tu potencial. Sí, sí, como ojos externos, ¿no? Porque Ajá. luego pasa que el cómo tú te sientes es un reflejo y entonces a veces a lo mejor estás estresado, cansado, o sea, te Ujú. das cuenta que no eres tu mejor versión, desde ahí ya estás desalineado a lo que le estás dando toda tu energía y tu tiempo, que al final pues va a ser tu trabajo, ¿no? Sí, y Gran aunque era parte. carrera profesional, el mayor tiempo se lo estaba dedicando a una carrera que no me gustaba y el tiempo Ujú. restante se lo dedicaba como a todas mis actividades extracurriculares de grupos estudiantiles, emprendimientos chiquitos. Entonces hasta que ya llegó un punto de, a ver, porque si esto es lo que me emociona, no le digo como el tiempo completo y las mejores horas de mi día y como que las horas más productivas en lugar de dárselas a una carrera que no es como lo que me veo en el futuro. Y fue ahí cuando fue el cambio de carrera a negocios internacionales que me fascinaba y fue como que al instante la diferencia en cómo me encantaba llegar a las clases ya con los libros leídos, Sí, una en ver diferencia las total. noticias, en ver lo que estaba Inspirado. pasando en el mundo, ajá, aprendiendo de negocios, leyendo casos de estudio, como que participando demasiado. Y fue como un aprendizaje y una lección instantánea de, ok, siempre tienes que elegir lo que te llama y lo que te gusta. Lo que te va a hacer feliz, porque si no, Ajá, vas a literalmente estar flotando en algo que vas a llegar y llegas a tu casa y ni siquiera estás contento. O sea, siento que lo padre de un trabajo es que vas a divertirte, que te guste. sí. Si no, imagínate todos los días Sí, estar así nada más flotando ahí en la vida, haciéndolo porque tienes que existiendo. hacerlo y porque tienes que sobrevivir de eso. Y sin visión además, ¿no? Y, Sin Sí, saber qué sin te puede dar sueños, sin más. expandirte. pero qué Ujú. padre que tú te diste la oportunidad porque yo sé y mucha gente se queda estancada. La mayoría, o sea, hay una estadística al menos de Estados Unidos que dice que el 70% no les gusta su trabajo y el Es 70% es enorme. enorme. Sí, aparte, bueno, con esto mismo, yo quisiera incluirme, o sea, yo estudié psicología y me apasiona y yo no me equivoqué en la carrera que elegí, pero aún así me di cuenta que, por ejemplo, ya no me gusta dar terapia uno a uno, ¿no? Y Ujú. llevo 3 años haciéndolo, entonces desde ahí también puedes hacer el cambio, ¿no? Sí, O sea, desde el cómo o de qué manera estás impactando, ¿no? Y entonces yo ya me traigo a mí la perspectiva de, no, a ver, Pia quiere dar pláticas, Pia quiere dar cursos, dar talleres. Es otra manera que entonces sí va con el cómo me quiero sentir, ¿no? y, ajá, y justo no es como que una sola decisión que ya eliges hacer algo lo que te gusta de por vida, como Exacto. cambiarte de negocios, a cambiarme a negocios no fue como que, ok, ya voy a hacer como que para siempre lo que me gusta. Sí. Justo es como que
constantemente volverte a preguntar, ok, ¿ahora qué me da curiosidad? Ok, ¿ahora qué me da, como, qué quiero experimentar? Exacto. Y es como esto de que, ok, primero empecé con a lo mejor citas uno a uno y ahora Ujú, conociste otra cosa y ahora tienes como que curiosidad de experimentar algo más. muy diferente. Y es como el círculo constante de estar yendo como que siempre alineado a lo que te gusta y desde mi perspectiva no va a acabar como que nunca Claro, ese sí. proceso. Sí, es de toda la vida. Oye, ¿en qué Exacto. momento tú te animas, o sea, después de todo esto de que te cambias, a empezar a crear contenido, a empezar a escribir? O sea, ¿qué fue el cambio, el impacto? ¿En qué decidiste? O sea, sabes que ya de aquí en adelante quiero hacer esto. Fue en mi último semestre de carrera en el que em, llevaba mucho tiempo queriendo escribir un libro, años, y ese semestre fue como, ya lo voy a hacer, ya lo voy a tomar en serio, ya voy a hacer un plan, ya lo voy a estructurar, y fue la primera vez que planeé cómo hacer un libro, o sea, sin empezar a escribirlo sin estructura, fue la primera vez que empecé como todo planeado, y lo terminé en la fecha que me lo había propuesto, Wow. puse todos los temas que quería transmitir, que muchos fue gracias al cambio de carrera, que también pude tener como experiencias laborales mientras era estudiante y en el extranjero, que me abrieron como que también la mente a cosas que podíamos hacer también los jóvenes y aquí en México. Y fue como, ok, quiero transmitir todo esto en un libro, entonces escribo ese primer libro y terminando de escribirlo es mi grabación, después lo autopubliqué, apenas me gradué y fue ahí cuando empecé a hacer contenido, porque fue como, ok, ya tengo este libro, ya está publicado, lo autopubliqué con Amazon y, ok, ahora tengo que hacer que este libro llegue a más personas. Y como que el contenido Sí, la fue, publicidad, ajá, como ¿no? la herramienta. Pero qué padre que literal, de una fecha que tú te propusiste, ¿sabes qué? Aquí, el cambio que has tenido en tu carrera y lo que sigue. O Sí, sea, eso fue ¿cómo? como decisivo que literalmente cambió todo. Pero qué padre, y Sí, justamente es lo que yo quería llegar aquí, que tú les platicaras cómo esa pequeña decisión Ujú. de atreverse a hacer lo que les gusta les puede cambiar la vida a las personas, porque muchas veces nos quedamos en esa, sí, ay no, ¿qué va a decir las personas? ¿Qué van a decir si yo escribo? ¿Qué van a decir si yo subo algo de contenido? sí, Nos dejamos llevar tanto por la gente y nos van a juzgar y qué va a pasar y qué van a decir de nosotros, nos van a tachar, que no hacen las cosas. A mí me gustaría que tú les dijeras el que vale la pena, el por qué lo hiciste y el que sí se puede, porque en verdad mucha gente se queda en esa pequeña línea. Sí, creo que al final el miedo siempre está. Hay una frase que dijo Miley Cyrus en un speech hace como 3 semanas que le dieron como un reconocimiento en Disney que se llama Disney Legends. ay, Así sí lo lo vi. vi, me Sí, encantó. estuvo increíble el speech y me encantó que dice como, a ver, tengo mucho miedo, pero las leyendas hacemos las cosas aún y con miedo. Con La miedo. subiste, ¿verdad? Tú la subiste, Sí, sí. Yo ya la vi de... Sí, porque si no nos limitamos nosotros mismos. ajá. Tú eres tu Y límite. entonces, a lo que voy con esto es que cuando tenemos unidad de proyecto siempre va a haber miedo, pero es tu responsabilidad como, ok, tengo miedo, pero ¿cómo puedo tener las herramientas o de qué manera me puedo preparar para hacer más chico el miedo? Yo tengo como que esta balanza en la cabeza de que a veces el miedo está en 100% o en 99%, pero es como mi responsabilidad buscar cómo reducirlo para que la emoción sea, aunque sea 51% y que el miedo se quede como que en 49%. O sea, solo Ese necesitas salto, un literalmente. 1% más que el miedo para empezar a hacer las cosas. Sí, Y aparte tú eso viene de ahorita la planeación, de dijiste, la organización, de pedir consejos, de acercarte para ver una guía. Porque si te quedas sin hacer nada, claro que el miedo se va a seguir haciendo más grande. exacto. Sí, aquí me gustaría complementarte en que tú lo dijiste, ¿no? O sea, el miedo, en otras palabras, me suena como a esta curiosidad, ¿no? A esta emoción Ujú. por lo desconocido. Y entonces, ¿qué tal si el miedo lo empezamos a ver como algo más positivo, ¿no? Y desde ahí decir, ok, si estoy teniendo miedo, a lo mejor no es que tenga yo que evadir esta situación, sino al revés, ¿no? Como que querer descubrir qué va a haber del otro lado del miedo y qué me puede traer, ¿no? Y o sea, en primeras aún lo superas, te das cuenta que no era para tanto, ¿no? Y en segundas sí te lleva mucho más lejos, ¿no? Y es súper satisfactorio. Y luego sigue otro miedo, entonces nunca se acaba. Sí, nunca se acaban justo. Y al final es obvio que te va a dar miedo hacer algo nuevo porque no somos Sí, robots. Entonces, si es algo desconocido, ya lo que apenas estás aprendiendo, es como, ok, no estoy siendo como que un bicho raro porque me está dando miedo, sino es como somos humanos,
hay emociones que nos tratan de proteger del peligro y lo desconocido, pero eso significa que estamos creciendo y sí tienes que luchar contra esa resistencia. Ujú. Y es lo que dicen, que vas por el camino correcto cuando sabes que tienes miedo. O sea, cuando Sí. tienes miedo es porque vas por el camino correcto. Además, aquí también me gustaría agregar la parte en donde conviertes tu sueño en una meta cuando le pones una fecha, Ujú. ¿no? Y entonces sí existe un plan de acción, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, sí, yo quiero cumplir este sueño en 2 años, pero piensan que les va a caer del cielo y que se va a cumplir así por arte de magia cuando no, lo tienes que hacer suceder. Y la importancia de ser realista con, ok, lo voy a dividir en pasos, le voy a poner fecha a cada paso, en esas fechas realmente me voy a poner a trabajar, entonces te das cuenta que lo logras tú, ¿no? Sí, y a mí lo que me gusta es que esas cosas de planeación, de orden, de metas, estadísticamente aseguran que vas a cumplir tu Sí. sueño, pero creo que hay como que algo más atrás de psicología en el que, Ujú. ok, sí, es por orden, es porque quieres tener las cosas estructuradas, pero esa organización también te ayuda justo a reducir el miedo y a reducir la ansiedad y es como un ganar-ganar. A verlo más fácil, ¿no? Ajá. Ujú. Oye, yo te quería preguntar, si nos podrías decir o platicar en algún momento, que a ti la escritura, ¿en qué te ayudó, a sobrellevar alguna crisis emocional? Porque nosotros basamos mucho este podcast en temas de salud mental, lo hacemos para ayudar a los jóvenes y así. Ujú. Y pues ahora sí que, ¿qué les podrías decir tú para que en la escritura tú qué encontraste? Sí, Pues en pocas palabras, la escritura es como el lugar para, por un lado, transmitir, que por eso me encantan los libros. Yo soy fan de que todo el mundo escriba libros. Y en segundo, para poder procesar todas las emociones, porque en la actualidad realmente nunca tenemos como tiempos para procesar, porque siempre estamos escuchando música, cuando estamos manejando estamos pensando en otras cosas, cuando nos sucede algo ya estamos como que con la mente en otra cosa, si tenemos como que un tiempo a solas estamos viendo videos, si estamos caminando estamos escuchando música, lo que sea, entonces realmente nunca tenemos como que el tiempo a solas para así procesar, versus la gente de antes, de la historia, todos nuestros antepasados, tenían una discusión y no tenían más que de otra, más que después de la discusión, caminar a sus casas y en el trayecto no había ningún anuncio o tenían que hacer como que trabajos que requerían como que horas de dedicación, como tejer una red o pescar o ir como que de cacería para juntar alimentos o no sé, como que la humanidad de la antigüedad. Y entonces mientras hacían todo ese trabajo estaban ellos solos con sus pensamientos. exacto. Y ahora no tenemos realmente esos tiempo. momentos. Siempre está el cerebro en algo, entonces por eso nos están sucediendo demasiadas cosas, pero nunca las podemos procesar porque no tenemos esos espacios donde hay cero distracción de nosotros con nuestra mente y nada más. Y por eso la escritura es como ese momento durante el día en el que solo estás tú con una pluma y un journal y empiezas a procesar lo que pasó, lo que quieres que pase, lo que está pasando, y literalmente eres tú conectando tus pensamientos y dándote nuevas perspectivas y viendo las cosas de otra manera y solo por darte el tiempo, aunque no lo estuvieras escribiendo, ya estás procesando emociones. Y Ujú. obviamente al ponerlas por escrito es como un trabajo más y un paso más de estarlas procesando. Entonces, nos pasan como que cosas todo el tiempo, situaciones, cargas emocionales, peleas, retos, y ahí se van acumulando. Entonces, no es como sorpresa que muchas veces traigamos tantas cargas y es porque no las estamos procesando. Entonces, de nada sirve que estemos viviendo tantas cosas si no las estamos procesando. Si no te dejas Exacto. sentir. Ajá, Sí, hasta para atravesar los duelos, ¿no? Porque creo yo que para tú obtener la resiliencia o avanzar en el aprendizaje de los retos difíciles que tenemos, implica no solo dejar que pase el tiempo y ya, ¿no? Sino tener esta introspección, este cuestionamiento, y creo que justamente el journaling o lo que es la escritura es una herramienta increíble porque en primera sacas todo de aquí, ¿no? Como que lo vomitas y me encanta el tip de no tener que escribirlo como con una congruencia o ujú. secuencia, simplemente sacarlo como salga. Como estás pensando, o sea, como Ajá. está tu voz interior. Desde ahí obtienes una
claridad mental increíble, porque bueno, no solo porque te liberas, sino porque lo aprendes a ver a una perspectiva objetiva, ¿no? Sí, hay como una imagen que a mí me gusta mucho que ejemplifica perfecto esto, que es como que en la mente están todos los hilos y todas las cuerdas como que revueltas. Exacto. Y hacer journaling es como poner un carrete y empezar como a poner cada De hilito poquito a en el poquito. carrete y ahí lo vas ordenando. Sí, es un autoconocimiento y un autodescubrimiento. Y además creo yo que es el origen para una salud mental que implica lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Porque, bueno, yo algo que recomiendo mucho para estas personas que quieren aprender a tener inteligencia emocional, pues es que primero, identifiquen lo que están sintiendo, ¿no? Desde Ujú. la sensación física, como después ponerle nombre, pero ya de ahí que sigue lo que es la expresión, ¿no? Cuando tú lo expresas de la forma en la que tú quieras, pero aquí recomendamos la escritura porque creo que es la forma de las que más te va a servir, yo creo. Ya a partir de ahí obtienes el, ok, ¿qué quiero, qué no quiero? La selección o la toma de decisiones que entonces ya te llevan a construir una vida, ¿no? Entonces es bien bonito construir una vida que viene a raíz de lo que es como serte fiel a ti mismo porque es lo que sientes. Fíjate que es algo que yo no hacía. La verdad, en este proceso que he estado, pues ahora sí que sigo viviendo día con Ujú. día, aprendí a escribir mis emociones. Lo he platicado en otros episodios que yo en las noches digo, a ver, tengo que escribir 5 cosas que me gustaron que hice hoy, 5 cosas que agradezco. Y empezar así, o sea, si no se te hace fácil escribir, con 5 cosas que agradezcas de lo que hiciste en el día o 5 cosas que te vas a proponer hacer en el día, de poquito en poquito siento que cada vez te va saliendo más. Y otra cosa que yo quería platicar ahorita de algo que hablamos, que justamente yo sabía que la tenía subrayada de tu libro, que justo platicamos, es lo de, no puedes saber cómo se siente estar feliz si no tienes días tristes. Tampoco puedes aprender a ser valiente si no experimentas primero el miedo. Y justamente me acordé de ahorita que dijiste que, a ver, pues no vas a saber qué si no tienes ese poquito valor y ese salto que te das. Esa es la pequeña diferencia. Las personas que se animan a dar ese salto pueden llegar a hacer cosas enormes como tú lo estás haciendo. Entonces siento que sí es mucho de admirar esa valentía y ese saltito que tú hiciste. Gracias. Y yo creo que el journaling es como vital en poder tomar esas Exacto. decisiones. Y al final de cuentas también es que hay que recordarlo, no la única herramienta, sino es una herramienta más. A mí me gusta Ujú. mucho como ver esto, como, ok, tenemos una caja de herramientas, así como cuando éramos chiquitos los papás tenían como que su caja de herramientas para la casa y que todo el tiempo están comprando herramientas nuevas, ya hasta que hacen después su propio cuarto de herramientas. Es lo mismo con esto, es Ujú. qué herramientas puedes sumar para tu crecimiento personal y el journaling es una de ellas, terapia es otra de ellas. Eh, Prácticas de ir a hacer ejercicio es otra herramienta. Sí, el Tapping, baile. ajá, al final son como todas las prácticas de crecimiento y desarrollo de autoconocimiento que puedas sumar, siempre le va a agregar como algo de valor a tus decisiones, a tus ideas, a qué es lo que quieres experimentar y qué increíble que puedas ir probando diferentes herramientas para que cuando tengas una situación en específico Sepas ya cuál usar. tengas, ajá, y puedas abrir esa caja y saber qué herramienta utilizar. Exacto. Con eso a mí me gustaría preguntarte, ¿qué tipo como de ejercicio quizás nos podrías recomendar como para estas personas que quieren empezar a escribir para hacer una transformación de malestar a bienestar Ujú. y de atravesar quizás, pues sí, una emoción difícil en otra nueva perspectiva o en una perspectiva quizás como más empoderada, pues? Depende mucho de la situación. A mí me sirve muchísimo como Ujú. siempre identificar si una emoción, una situación está como que en un extremo. Entonces, por ejemplo, puedes estar extremadamente feliz o puedes estar como extremadamente triste, batallando, etcétera. Entonces es como, a ver, esta situación que sucedió, ¿cuáles son como que los pros o como las contras? O cuál fue como que el beneficio de que sucediera esto y el beneficio de que a lo mejor no sucediera lo que estaba esperando Ujú. que sucediera. Y como que muchas veces tratar de darle al cerebro como que diferentes perspectivas, como que es tratar de neutralizar como la emoción un poco. Sí. Y entonces, para poder llegar ahí también sirve mucho como, ok, las preguntas básicas para alguien que está empezando con el journaling es, a ver, primero que nada, y antes de entrar a cosas súper,
como estructuradas de ejercicios que a lo mejor no te van a salir a la primera porque es tu primera vez escribiendo. Es como, a ver, vámonos a lo básico. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo me he sentido esta última semana? ¿Cómo me he sentido este último mes? Y tratar de escribir lo que puedas. A veces puede salir una línea, puede salir un párrafo. Y algo que sirve mucho si eres principiante es como preguntarte, ok, ya escribí todo lo que se me ocurrió, pero ¿por qué me siento así? Y escribes lo que se te ocurra y vuelves a preguntarte, ¿por qué de esta respuesta que acabo de dar? Y entonces solo como con los niños chiquitos Vas que te vas desenredando. preguntando por qué, por qué, por qué, Sí. por qué, ahí tú mismo ya vas desenredando todo y metiéndote a la práctica poco a poco de escribir y de sacar cosas del cerebro. Entonces eso es como un punto importante para empezar con el journaling si eres principiante. Perfecto. Oye, un Sí, me gusta poquito, mucho. como que yo te lo quería preguntar. En alguna parte de tu contenido, o sea, ¿tú por qué dices, sabes qué? Me voy a animar, lo voy a hacer. ¿Lo llegaste a pensar en el tema de salud mental? En el lo quiero empezar a hacer para ayudar a los jóvenes que tienen estos problemas. ¿Nunca pensaste que ibas a poder tener un impacto de esa forma en los jóvenes? ¿O cómo llegaste a ese punto? Sé que el impacto en la salud mental es un gran beneficio y lo tengo súper presente porque a mí hacer journaling y todas estas cosas, claro que me han ayudado con el tema de salud mental todo el tiempo desde que utilizo estas herramientas. Claro. Sé que es un beneficio que ahí está como ya, o sea, como dar por hecho que ese beneficio va a suceder con todas las otras cosas que comparto. Mi objetivo principal es cómo podemos llegar a, como me gusta la frase que mencionaba al inicio, desayunar, comer y cenar nuestros propios proyectos, porque sí mucho de lo que hago está enfocado a que puedas tener, eh, aprovechar tu creatividad y aprovechar como tu mente de negocios. Entonces, como activar tu mente creativa y activar tu mente de negocios para que puedas combinarlos. Y para poder llegar a eso necesitas herramientas de crecimiento personal. Entonces, Ujú. para estar en tu potencial creativo y para estar en Sí. tu potencial de negocios necesitas siempre como estar mejorando tu salud mental. Entonces, es como una pieza del rompecabezas. Sí, porque tú no Me vas a poder encanta. estar escribiendo y estar pues, queriéndole compartir a gente Ujú. cuando no estás bien. O sea, necesitas estar tú en tu 100, o a lo mejor no en tu 100, pero sí necesitas estar bien Sí, para para... tomar decisiones, para tener ideas, para ejecutar tus ideas, para ver qué otras posibilidades hay, para estar como que constantemente creciendo. Y en esto Exacto. bueno, por todo lo que nos has platicado, yo sé que cuidas mucho tu tema de salud mental, pero eres una persona que le dedica tiempo a ir al psicólogo o o sea, con puro escribir, o cómo tratas tú tu salud mental en todo este tema. Sí, o sea, como le mencionaba, el journaling es una herramienta, no es la única que Claro. utilizo, también voy a terapia, me encanta ir a terapia. De hecho, muchas veces en haciendo escritura o haciendo journaling me doy cuenta de las cosas que quiero trabajar y entonces ya puedo llegar con mi psicóloga y como que llegar súper más preciso de decirle, me di cuenta de esto es lo que quiero trabajar en esta sesión. Entonces Sí. como que ya puedo llegar un poco más filtrado de lo que quiero llegar a trabajar. Y hay días que llego como, ¿sabes qué? Estoy súper abrumado y ahí ya le damos como que forma a los pensamientos y a las cosas. Aparte de journaling, aparte de terapia, hay como otras prácticas que también me gustan, que al final es como, ok, siempre tienes que estar como que en movimiento. Tema del cuerpo, me gusta mucho hacer yoga, que el yoga trae cosas de respiración, trae cosas como que de estar presente, al final hay como que meditaciones. Entonces, al final es como que una mezcla de muchas cosas y pues las herramientas fuertes se complementan con esas otras cosas más pequeñas. Sí, aquí es importante recalcar que todo suma, ¿no? Sí, al final todo suma. O sea, no es Ujú. como que una Una sola cosa. práctica te va a arreglar todo, si es la suma. Exacto. Y si en algún momento pasas por una crisis, pues intentar por esas diferentes áreas regresar a ti, ¿no? Sí, a mí me gusta Complementar mucho, una perdón que con te otra. interrumpa, cuando No, hay como una crisis, es como, ok, justo estos momentos es donde más tengo que cuidar mi salud mental. Entonces, sí, cuando hay una crisis, algo que te está estresando, algo que te pone nervioso o acercándote a estar súper triste, es como, ok, ahora tengo que incrementar todo mi autocuidado. sí, Entonces hacer una pausa, ¿no? ajá, en las crisis es, ok, tengo que comer un poquito mejor, tengo que hacer un poquito más de ejercicio, tengo que, Dormir bien. ajá, dormir bien. Ahora es de mis
prioridades que eso apenas lo aprendí este año, como la importancia de dormir 8 horas, que hay un libro súper interesante que se llama ¿Por qué dormimos? Why We Sleep, y presenta todas las evidencias científicas de cómo cuando estamos durmiendo también procesamos emociones. Wow. Y también cuando estamos durmiendo aprendemos más que si hubiéramos pasado como que una noche entera tratando de estudiar. O mientras dormimos también tenemos más ideas a las que pudimos haber tenido si nos desvelábamos tratando de adelantar un trabajo. Entonces, Sí. hay muchos estudios científicos que menciona el libro, por ejemplo, para los estudiantes, de cómo en lugar de pasar toda la madrugada estudiando para un examen creyendo que te estás preparando más, en realidad estás haciendo que tu cerebro para el momento del examen se canse y que no haya tenido el tiempo para procesar y como que solidificar el conocimiento que estabas aprendiendo porque no dormiste. Entonces es más probable que se te olvide si no dormiste para el momento del examen. Sí, me suena que es como cuando te dicen que para entrenar un músculo tienes que descansar un día, ¿no? Que Ajá. porque si no se empieza como a desgastar. Sí, y sale peor hacer más ejercicio sin Exacto. descanso. Ujú. Lo mismo con el conocimiento, las ideas, el estudio. Y entonces yo no hubiera creído eso, pero el Sí. libro tiene demasiados estudios, como que experimentos, y entonces la data comprueba que es mejor que estudies, no sé, hasta las 8 de la noche, lo que hayas alcanzado a repasar, y para poder reforzar todo eso que ya estudiaste, te vas a dormir tus 8 horas y te presentas al examen y te va mejor que si hubieras pasado toda esa noche estudiando más. Desvelándote. Que antes para mí era como que no, tengo que prepararme y tengo que darlo todo. Lo y, mejor a la hora que sea, no voy a ajá, dormir hasta y que tengo que quede. leer más. Y eso, o sea, científicamente eso no da resultados. Ujú. Fíjate cómo se aprende algo cada cosa. Y ahorita los dos dijeron algo que a mí me llegó muchísimo. Cómo en las crisis, en vez de verle el lado positivo a mí ahorita que el tema de que me operaron la rodilla, yo he cambiado todos mis hábitos, pero al lado negativo. Como ya no me paro a hacer ejercicio a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, pues ya me duermo a las 12 pues, porque no me voy a parar. Pues ya me operaron, ya no voy a, o sea, ya empiezo a comer mal, pues total, ya no estoy haciendo ejercicio. Como todo lo veo al lado negativo y digo, a ver, me hicieron pensar ahorita, me quedé pensando, dije, pues tienen toda la razón, porque estoy haciendo, entrar a una crisis y me voy al lado negativo, ¿por qué no mejor Te entrar a una crisis? descuidas. Te descuidas, ¿y por qué no mejor entro a una crisis y me voy al lado positivo? Sí, porque es cuando tu cuerpo más Sí. necesita nutrientes, cuando necesitas como que estar fortaleciendo como que tus creencias positivas, es cuando Sí. tienes que estar fortaleciendo. O sea, ahorita tu cuerpo, después de una operación, necesita como las mejores condiciones posibles. Y no se las damos, y es Sí. algo que ahorita me hicieron Y, pensar mucho y en fuera eso. del cuerpo, o sea, también si estás pasando por una etapa difícil emocionalmente, ¿no? Porque luego pasa que, no sé, te rompan el corazón o cortaste en una relación y hay de dos, ¿no? O sea, o te deprimes y te hundes y te descuidas igual, o decides enfocar toda esa energía en ti, o sea, hacerte responsable de conectar con esas actividades que te gustan, hacer ejercicio, ¿no? Todo lo que es como el glow up, ¿no? Que muchas veces tienes que hacerlas a la fuerza porque aún así te sientes con el Sí. corazón roto o te Exacto. sientes con depresión. Pero es esos momentos donde más tienes que hacerlo Sí, que para no lo poder tienes salir que adelante hacer más rápido. como por motivación, ¿no? Ajá. Sino por amor propio prácticamente. No, y ahorita que lo dices así, fue lo que a mí me pasó. En la rodilla me la han operado 3 veces. Las otras Sí. 2 veces yo estaba en una etapa en la que estaba súper vacío. Estaba pasando pues, por una adicción, por una depresión, por una ansiedad horrible. Yo dejé de dormir semanas y semanas. O sea, estaba pasando por el peor momento que he pasado en mi vida. Y me tuvieron que operar la rodilla. Y me fui para abajo como no tienes una idea. O sea, fue lo peor que me pudo haber pasado. Mi peor punto cuando toqué fondo fue esas 2 veces que me operaron la rodilla. Nunca había estado así. O sea, ya no le empecé a ver sentido a la vida, le empecé a perder el amor. Yo dejé de sentir todo, literalmente podría decir todo. No sentía nada por nadie. Tenía una relación de 6 años, en ese momento mi relación de 6 años se fue. Ya no sentía nada por nadie, ni mi familia. No quería estar con nadie. Yo estaba solo en mi cuarto y era el mejor momento que podía estar solo en mi cuarto, valiendo madres, literalmente. Y sí es muy diferente ahorita que esta vez que me vuelve a pasar lo mismo, tengo todo diferente. O sea, yo sé, o sea, me dio en el momento en el que ya había trabajado pues mis emociones, en el que ya había trabajado el tema de la adicción, en el que ya había trabajado y te cambia completamente otra la forma. prueba. Eso, no, es otra prueba, pero te cambia la cara de las cosas. O sea, siento que si a mí me hubiera pasado esto hace un año, no quiero saber dónde hubiera acabado. O sea, ya no hubiera podido con otra piedrita más en el camino. Entonces, a mí algo que sí se me hace bien importante que hemos dicho es el trabajar eso y ver
las cosas negativas, pues de un lado más positivo, porque a ver, todo pasa por algo y todo se va acomodando en ciertos puntos. Entonces siento que ahorita que lo dicen, sí es bien importante la forma en la que le ves la cara tú a los problemas. Sí. Sí, aprovechar esas pausas que también son necesarias para indagar un poquito más a fondo. O sea, es ahorita, como tú dices, si tienes más tiempo, a lo mejor invertirlo y tener un poquito de esta curiosidad como para ver, oye, ¿qué le puedo yo agregar a mi vida desde donde estoy parado, no? Tienes toda la razón en eso. Oye, la verdad Ok. yo te quería agradecer muchísimo por darte la oportunidad de venir aquí con nosotros. Te digo, eres una persona que yo admiro mucho. En mi proceso a mí pues muchas veces tus frases me han cambiado el ánimo de un día. O sea, me han hecho pensar muchas cosas. Pues el tema del libro, te digo, que a mí fue, cuando estaba pasando mis peores momentos, fue uno de los primeros libros que leí en ese momento y como que sí inspiras a salir adelante. Entonces, la verdad, yo sí te quería agradecer muchísimo. Yo tenía muchas ganas de grabar contigo. Yo Sí, se yo lo platiqué a también Pia, estaba teníamos muy muchas ganas de estar emocionada. aquí contigo. La verdad, te admiramos muchísimo. Y sí te quería reconocer y felicitarte porque no tienes una idea del cambio que está haciendo muchísimos jóvenes. Nosotros siendo de San Luis, a mí una frase tuya fácil, unas 3, 4 veces a la semana me sale que alguien les comparte. O sea, Sí, mi estás... hermana el otro día compartió una de que igual en sus clothes, y fue de que, ay, y le dije, lo voy a entrevistar, de que, ay, wow, y así, ¿no? Lo Qué que te digo, Pues que cool, está qué ahí inspirador. estás y en no te das todos. cuenta, pero le estás llegando, yo creo que fuera de México, tú has de tener tus estadísticas, pero le estás llegando a muchísima gente y qué padre. Y siento que mucha gente no te lo reconocen así de directo, pero estás haciendo un cambio muy, muy cañón en la juventud. Estás haciendo que mucha gente se anime, como tú dices Sí, en tu libro, a hacer emprendimientos, que se anime a explotar su yo. potencial, a explotar su potencial porque no lo hacemos. Y si necesitas ver a alguien, un ejemplo de que sabes que esa persona lo hizo, pues yo también puedo, o sea, y sí te lo quiero reconocer y felicitarte mucho porque sí estás haciendo un cambio en los jóvenes y qué padre que sea un cambio a un lado tan positivo, porque muchas veces a la gente que seguimos y así, pues es gente que no te suma en muchas cosas. Entonces tú qué padre que estés haciendo y estés creciendo tanto en un lado que en verdad a la gente le sumes. Entonces yo sí te lo quería reconocer y agradecer que nos dieras la Sí, oportunidad de estar aquí contigo. y de una forma Gracias. tan auténtica. Y bueno, creo que ya está de más decir lo mismo que Diego, porque opino lo mismo. Y ya nada más para cerrar, a mí me gustaría como reconocer el ejemplo que eres, ¿no? Y desde ahí que tú pudieras como resumir en algunas palabras, cómo es que todo este proceso personal, porque al final la escritura creo que refleja tu proceso interior, el libro y demás, te llevó a convertirte en esta persona que eres el día de hoy, ¿no? Sí, gracias a los dos y también felicidades por el podcast y el proyecto. Y al final se trata de ver cómo vas a cambiar como tus limitantes y tus perspectivas. Como decíamos ahorita, no es un proceso que termina y algo que a mí me ayuda como muchísimo para poder tomar siempre decisiones y cómo pensar a futuro y saber qué proyectos hacer y como que como que siempre estar superando esas limitantes que siempre van a estar apareciendo. Como dicen, subes de nivel y ya desbloqueas el siguiente Exacto. reto. Exacto. Y es como esta visión de estar experimentando tu mejor versión a través de lo que te está dando curiosidad en el momento. Yo tengo como súper presente la frase que ya he repetido 2 veces, que es desayuna, comisiona tus proyectos, que en mi caso sé que no quiero llegar, por ejemplo, a una edad en la que quiera retirarme a los 60 o a los 70, sino porque muchas Un hecho. personas es como, ok, hasta que me retire o hasta que llegue a tal edad o me jubile, como que voy a empezar a hacer lo que siempre he querido hacer. Es como al contrario, mejor dedicarle nuestras mejores horas, nuestros mejores años de la vida como a las cosas que queremos hacer Sí, ahorita que hay ahorita. energía. Sí, y yo como quiera me veo como a los 70 años, como escribiendo libros, haciendo documentales, Lo que te gustó toda tu vida y lo que fundaciones. has hecho toda tu vida, qué padre que desde un Ajá, Y principio sin lo parar, veas. porque, digo, me acordé ahorita de mi abuelita, ¿no? Que una vez sí me dijo como, pues yo ya estoy grande, o sea, ¿qué puedo hacer nuevo? Y yo, no manches, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Como sí, que porque tu vida se acaba solamente cuando ya eres mayor de edad, cuando, o sea, se acaba entre comillas porque, bueno, tú dices, a lo mejor hasta ese punto hay gente que se cuestiona lo que quiere hacer, pero también creo que conozco el caso en donde hay gente que dice, como ya hice lo que tuve que hacer, ya no hay nada que hacer, ¿no? Y entonces me deprimo y no me ocupo, ¿no? O sea, a lo mejor veo Netflix y ya, ¿no? Cuando puedes, a ver, aunque ya no seas joven, hay tantas cosas nuevas que la gente sigue descubriendo como para tú empaparte y actualizarte. sí, a Eso también cualquier es súper edad. bonito. Está como esta Sí, analogía de, a ver, si tienes
ahorita, no sé, 25 o 30 años y sientes que ya es como tarde para hacer lo que te gusta, es como, ok, imagínate que tienes 90 años, ¿qué harías con el, y que vuelves a tener otra vez 25, que vuelves a tener otra La vez 30? oportunidad. Y es Ajá. como, ¿qué harías con todos esos casi 60 años que te quedan? O al revés, si tienes 50 años, como que imagínate que tienes 90, ¿qué harías con los restantes Sí, 30 ¿qué te años? gustaría? Ajá, Como preguntarle a tu yo del pasado y a tu yo del futuro. sí. Y al final se trata siempre como de ver de qué manera puedo mejorar, ver de qué manera puedo crecer. Así como en las empresas, es como, ok, si no estamos creciendo, si no estamos como que tratando de retarnos a nosotros mismos, casi siempre las empresas que están en ese estado están como que destinadas a desaparecer. Ujú. Y entonces es como, ok, hay que mantenernos en un reto intelectual, hay que mantenernos como que en retos de crecimiento personal, hay que Claro. mantenernos como en esta mentalidad, como a mí me gusta verlo más también como que de aprendizajes y nunca asumir que ya somos como el más experto mundial en algo, Claro. sino como Sí. siempre vamos a estar aprendiendo. Y hay un libro que a mí me encanta que se llama Piénsalo de nuevo de Adam Grant, que es psicólogo organizacional, y menciona justo que cuando entramos en el punto de que ya asumimos que sabemos cómo hacer algo o cuando Ujú. asumimos que ya somos como súper expertos o que ya dominamos algo, es cuando empieza como que la declive. Exacto. Y entonces es como, qué padre que puedes mantenerte con mente abierta de aprender y como que estar viendo todo siempre con curiosidad. Sí, como un niño, Ajá, ¿no? como un niño. Y Ujú. entonces puedes aprender de lo que sea, puedes sacar feedback de lo que sea, vas a tener curiosidad de aprender, de hacer preguntas. Y es como esta mente de estudiante, Sí, de principiante, de ¿no? principiante, sí. Prácticamente. Pues me encanta esta perspectiva. Y bueno, ya para cerrar, también decir que de muchos de los podcasts que hemos grabado, este es muy positivo, pues muy Sí, inspiracional fue algo que buscamos diferente, porque normalmente y tenemos testimonios de adicciones, de de diferentes cosas cosas. como fuertes, que digo, yo sé que todo el mundo pasa por su proceso, pero me encantó el enfoque que le dimos, ¿no? Aquí. Y bueno, pues muchas gracias. No sé si quieras aquí mencionar igual tus redes para que la gente te encuentre. Sí, en todas partes estoy como @aguirrealfonso, principalmente en Instagram, y Sí, ahí encuentran diferentes iniciativas, programas y contenidos que les pueden sumar seguramente. Muchísimas perfecto. gracias por darnos la oportunidad de estar aquí contigo. Gracias. Gracias, nos vemos a la próxima. Bye.